Eliminados y humillados. Así se regresan los equipos de Liga MX a sus respectivas casas después de este torneo de Leagues Cup que en esta edición no lograron avanzar ni siquiera a semifinales. Sí, el día de hoy fueron los cuartos de final de la Leagues Cup. MLS en contra de Liga MX en cada enfrentamiento de cuartos de final y los 4 equipos de Liga MX quedaron eliminados. Los 4 equipos de Liga MX perdieron el día de hoy y se regresaron a sus casas. Vamos a desglosar partido por partido, vámonos parte por parte y al final dejamos nuestro punto de vista. Primero fue el partido de Tigres en contra del Inter de Miami, un partido que la realidad es que lucía parejo, pero anunciaron que Messi no iba a jugar este partido, ni siquiera fue a la banca y eso le daba en teoría un poco más de ventaja a Tigres, aparte que venía jugando bastante bien a excepción del último partido en contra del América, y un Inter de Miami que si bien es cierto que golea y mete muchos goles en MLS, sabemos que no, la MLS no es una liga tan competitiva, al menos en nuestros ojos. Un partido que la realidad, y yo sé que mucha afición regia se va a escudar en esto, tienen un poco de razón, sobre todo en el primer penal. Hubo muchas dudas arbitrales, para mí sí hubo error arbitral. El partido lo ganó el Inter de Miami 2-1, los 2 goles de penal, los 2 goles de Luis Suárez, los 2 mano de Aquino en ambos penales. Creo que el segundo sí está un poco más abierta la mano. Aquí a lo mejor dejamos ahí un videito rápido para que lo vean. Pero en el primer gol, en el primer penal sobre todo, creo que ese es imposible marcar penal. No había manera de marcar penal en mi punto de vista. Sin embargo, el árbitro marcó como penal. Y creo que al marcar esa condicionó a que la segunda la marcara, porque la segunda era un poco o mucho más obvia. Entonces, con esos 2 penales, el Inter de Miami ganó el partido. Correa anotó el gol de Tigres, la verdad fue un muy buen gol, una muy buena jugada individual que definió aparte muy bien. Por ahí hubo un remate al minuto 93 de cabeza que estuvo cerca de ser el empate para Tigres, no se le dio, pero aquí vámonos desglosando el partido. El primer tiempo creo que Tigres no entregó el primer tiempo, no atacaron, no propusieron absolutamente nada del partido, regalaron los primeros 45 minutos. El Inter de Miami aprovechó, anotó el gol y eso les dio un poco de comodidad. En segundo tiempo creo que Tigres fue bastante superior. Anotan el empate y de ahí otra vez se vuelve el partido bastante ríspido, bastante aburrido y eso hace que ahí por un error, la realidad es que fue un error de Aquino, cae el 2-1 casi para finalizar el partido y quedan eliminados. De ahí Toluca contra Orlando City. Un partido, la verdad, los que no lo vieron, qué bueno que no lo vieron. Fue un partido malísimo, yo creo que ha sido el peor partido de Toluca en el último año futbolístico. No propusieron nada, no atacaron como estamos acostumbrados a que lo hagan. Un Orlando City que es bastante ofensivo, que es un equipo que mete muchísimos goles, tampoco salió a proponer. La verdad fue un partido bastante malito, un 0-0 para olvidarse, porque hay 0-0 que son bastante entretenidos con muchas llegadas. Este 0-0 estuvo muy malo y en penales avanza Orlando City, deja eliminado al Toluca en penales. De ahí el tercer partido fue Seattle Sounders en contra de Puebla. Aquí ya todos creo que esperábamos que Puebla quedara eliminado, es uno de los peores equipos de Liga MX. Tuvo una buena participación en Leagues Cup en fase de grupos, pero venía con una racha muy negativa. Seattle Sounders 9 de 9 en Leagues Cup, jugando muy bien, uno de los mejores equipos de MLS. Creo que aquí esperábamos, al contrario de los otros partidos, que Seattle Sounders resolviera en los 90 minutos. Cosa que tampoco sucedió, inclusive le expulsaron a un jugador al Seattle Sounders como al minuto 85-86, pero la realidad es que Puebla nunca se le vio las opciones o posibilidades o forma para que avanzaran. Lo llevaron en el juego a penales, que ahí ya le favorecía a Puebla, no porque tuviera un gran portero o grandes definidores de penales, sino porque ahí mucha gente cree que es prácticamente un volado, un 50% de probabilidades de ganarlo. No se le dio a Puebla, ganó Seattle Sounders en penales, a pesar de un muy mal partido de Seattle. Y el cuarto y último partido, Pachuca contra el Galaxy. Aquí la verdad creo que todos o la mayoría esperábamos que Pachuca avanzara. Pachuca es líder general en la Liga MX, acaba de perder el invicto en contra de Cholos el fin de semana
y aparte tuvo una gran fase de grupos en esta Leagues Cup. Un Galaxy, que es el peor equipo de la MLS, tuvo una buena fase de grupos en Leagues Cup, pero creo que fue porque le tocaron rivales muy fáciles de la Liga MX. Aquí, pues sí, jugaron en Los Ángeles y sí es cierto, localía, pero creo que Pachuca pudo hacer mucho más. El segundo tiempo, sobre todo, tuvieron muchísimas llegadas, no definieron, tampoco fueron tan claras, tenían mucha posesión, muchos tiros de esquina, muchos remates, pero no tantas llegadas tan claras. También sí tuvieron una que otra, pero fallaron mucho. Galaxy terminó ganando el partido 2-1 y terminaron avanzando. De esta manera, los 4 equipos de Liga MX quedaron fuera, a pesar del nuevo formato. ¿Qué buscaba este nuevo formato de Leagues Cup? Que fueran un poquito más competitivos los equipos de Liga MX, que a lo mejor se lo tomaran un poquito más en serio. Recordemos que dividieron los grupos. En fase de grupos fue tabla general de puros equipos de Liga MX y tabla general de puros equipos de MLS. ¿Qué buscaron con esto? Que avanzaran 4 y 4, que fue cosa que sucedió. Y en cuartos de final los cruces iban a ser uno de MLS contra uno de Liga MX, buscando la paridad entre los equipos y que en semifinales ya se dieran como tocar el cruce. Sin embargo, Liga MX dejó mucho que desear y quedaron, repito, eliminados los 4 equipos. 2 creo que los esperábamos, o al menos uno. Puebla creo que todos esperábamos. Pachuca a lo mejor uno que otro estaba dudando. Pero creo que Tigres y Toluca sí merecían. No merecían porque no jugaron bien el día de hoy, pero esperábamos que avanzaran. Ahora, muchos en la prensa, mucha gente está diciendo la MLS es muy superior a la Liga MX. Lo vuelve a demostrar en esta Leagues Cup. Tercera edición de Leagues Cup que va a ganar un equipo de MLS. ¿Por qué no puede ganar un equipo de Liga MX si es bastante superior la liga una que otra? Etcétera, etcétera. Ojo aquí, bueno, ese es un punto de vista bastante personal, que es lo que yo creo. Esta Leagues Cup, para empezar, la Liga MX no debería estar jugando este torneo. Este torneo está diseñado, está hecho 100% para favorecer a los equipos de MLS. No solo en el arbitraje, que ya de entrada es pésimo el arbitraje en Leagues Cup, es muy condicionado a favor de MLS. Basta con ver no solo el penal el día de hoy dudoso en contra de Tigres, pero hubo un penal muy claro a favor de Toluca que no se marcó. En el juego de Pachuca contra el Galaxy hubo muy clara una toma, una imagen en donde el árbitro va a amonestar al jugador del Galaxy, literal saca la tarjeta, ve que ya está amonestado y se la guarda para no sacarle la segunda amarilla y expulsarlo. O sea, ese tipo de detalles, ese tipo de cositas hacen ver que ahí hay para favorecer a la MLS. Pero bueno, dejando a un lado el tema del arbitraje, todos los partidos son en Estados Unidos, absolutamente todos. El equipo de Liga MX tiene que estar viajando y viajando y viajando. Un partido de grupos lo jugaron en Los Ángeles, por ejemplo, y el siguiente partido de grupos fue en Miami, y el tercero fue en Seattle, un ejemplo, ¿no? Mientras que el equipo al que se enfrentaban jugaban de local. Por ejemplo, Miami, el Inter de Miami, todos sus partidos fueron en Miami. O sea, no hicieron viajar al equipo a ningún lado. Y muchos dirán, ay, ese es un pretexto, ese es exagerado. Claro que no, ese tipo de cosas afectan el estar viajando y que el otro equipo esté descansando, durmiendo en su casa todas las noches, solamente levantándose a entrenar a sus instalaciones y regresando a casa a descansar con su familia, mientras los equipos de Liga MX tenían en fase de grupos 15 días fuera de casa. Entonces, claro que afecta. A todo esto le agregamos que casualmente cuando el equipo de Liga MX iba a viajar, algo pasaba en el aeropuerto, se retrasaba el vuelo, llegaban tarde, entonces esas son horas de sueño, cansancio, ya les modificaron el horario de entrenamiento. O sea, son muchos factores que realmente afectan. Ojo, aquí no es culpa de la MLS esto, no estoy diciendo que es culpa de la MLS, no. En primer lugar es culpa de los que organizaron el torneo, y sobre todo es culpa de la Federación Mexicana. ¿Por qué? Porque aceptas este tipo de condiciones para este torneo. O sea, no debes de aceptarlo. Entiendo que es mucha lana, es mucho billete el que se genera en este tipo de torneos, porque son entradas en Estados Unidos, pagos en dólares, etcétera, etcétera, pero en lo futbolístico no le aporta absolutamente nada a los clubes mexicanos. Esa es la realidad. Los clubes
por más que digan que se lo toman en serio, la realidad es que no le echan 100% ganas. Y ahora, para los que dicen o creen que la MLS sí es una liga superior a la Liga MX, ahí les va la otra cara de la moneda o la otra parte. ¿Por qué en el torneo normal de la Confederación, que es la Conca Champions, cuando es un torneo normal, a partidos de ida y vuelta, en fase final, se juega la ida en casa, en México, se juega la vuelta en el estadio de Estados Unidos, en fase de grupos, 3 juegos en Estados Unidos, 3 juegos en México, haces al equipo de Estados Unidos viajar a México y haces al equipo mexicano viajar a Estados Unidos? Torneo normal, como existe en todo el mundo, y en este torneo Conca Champions siempre gana un equipo de Liga MX. Siempre, a excepción de Pumas que perdió, todos los demás siempre han sido ganados por clubes mexicanos. Entonces, ese torneo que es un poco más justo, siempre lo gana la Liga MX. Para mí no es la Leagues Cup un parámetro para determinar qué liga es mejor. Sí es cierto, la MLS ha mejorado muchísimo, pero la Liga MX sigue siendo superior como liga. A lo mejor no van a tener infraestructura que tienen la infraestructura de Estados Unidos. Los refuerzos, llegan más refuerzos de lujo a la MLS, pero una liga como tal, en la calidad futbolística, los nuevos refuerzos que han estado llegando ya, refuerzos grandes a la Liga MX, caso de Sergio Ramos, el caso de Correa ahorita, el caso del jugador del América, francés, que acaba de llegar. Entonces, han estado mejorando esa parte de la Liga MX. Creo que sigue siendo una liga muy superior en mi punto de vista a comparación de la MLS, que eso también, ojo aquí, no es que no le interese a la MLS ser mejor liga. A ellos lo que les interesa es que haya un mejor espectáculo. Y lo podemos ver porque generalmente sus refuerzos de lujo, sus refuerzos grandes, son en la parte ofensiva, son delanteros, son medios creativos, cuando en la defensa generalmente, si ven, son jugadores de Estados Unidos, de liga local, no tienen mucho talento, o el portero a lo mejor deja mucho que desear en algunos equipos. Esto favorece obviamente a la ofensiva, favorece que haya muchos goles. Por eso en la MLS, vemos partidos de 4-3, vemos partidos de 3-1, vemos partidos de 5-4, vemos partidos de muchísimos goles, porque a la liga estadounidense o al estadounidense en general lo que le interesa o lo que quiere hacer es que haya espectáculo, una liga espectacular. Ellos están acostumbrados a la NFL, están acostumbrados a la NBA, donde hay espectáculo, donde hay show, donde hay entretenimiento, y eso es lo que buscan con la MLS, y creo que en esa parte o en ese sentido lo han logrado, y lo han logrado bastante bien. Cosa contraria a Liga MX, que es un poco más conservadora. Quieren tener calidad en todas las fases del juego, en todas las líneas del juego. Obviamente hay equipos como en todos lados que son bastante malos. De hecho, últimamente, los últimos años en Liga MX, creo que se ha distanciado un poco la diferencia de calidad entre clubes. Sabemos que hay 4 o 5 clubes de Liga MX que son los candidatos al título semestre a semestre, y de ahí en fuera todos los demás no son candidatos. Ya sabemos desde la jornada 1 que no van a ser campeones. Desde jornada 1 sabemos que el título va a estar entre Monterrey, Tigres, América, Toluca, que se ha metido actualmente, y Cruz Azul. Son esos 5, y sabemos que el título va a quedar entre esos 5 cada semestre en los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque la diferencia con refuerzos, la diferencia económica se ha notado, sobre todo en este último tiempo, muchísimo. Entonces, eso es algo que yo sí le reprocharía a la Liga MX. Tiene que tener un poco más paridad, que todos los equipos tengan la oportunidad, pero bueno, el dinero manda, y hay clubes que tienen más dinero para invertir, y eso genera que tengan más calidad futbolística y que se separen del resto, ¿no? Entonces, ya para cerrar el video, creo que sí fue una humillación de parte de los clubes mexicanos, cómo participaron o cómo actuaron en Leagues Cup. Sí es una humillación. ¿Por qué? Porque están obligados a competir, y están obligados a intentar ganar siempre, y cualquier torneo que te enfrentes a la MLS debería ser una obligación para el club de la Liga MX, competir bien y ganar. Entiendo también, repito, que la Leagues Cup está creada para favorecer a la MLS. Sin embargo, los clubes mexicanos tienen que tener una muchísima mejor participación que la que tuvieron, sobre todo en esta edición, que
no avanzó ninguno ni a semifinales. O sea, las dos semifinales de esta edición del Leagues Cup son 4 equipos de la MLS, ningún equipo de Liga MX. Entonces creo que ahí sí es algo bastante malo. Creo que sí entra la parte o el título o la palabra humillación a raíz de esto. Recordemos, queda un año más de contrato de este torneo de Leagues Cup. O sea, el siguiente año va a volver a haber Leagues Cup. Ojo aquí, dudo mucho que renueven ese contrato. Creo que el próximo año es el último año de Leagues Cup. No creo que se repita este torneo. O si lo van a volver a hacer, creo que lo van a hacer con muchas modificaciones, porque no puede seguir así. La Federación Mexicana debe de parar de aceptar este tipo de ventajas. Es como hace muchos años que participábamos en Libertadores y todos nos quejábamos que los arbitrajes en Sudamérica eran pésimos, que favorecían a los equipos sudamericanos, que cómo era posible que la final de vuelta no se pudiera jugar en un estadio mexicano aunque el equipo fuera mejor o haya estado mejor clasificado. Todo ese tipo de ventajas, los errores arbitrales muy descarados que había en Sudamérica cuando participábamos en Libertadores. Todo eso que nos quejábamos, que supuestamente por eso salimos de Libertadores, porque era injusta la competencia, lo venimos a repetir en la Leagues Cup contra la MLS. Digo, si vamos a aceptar esos malos tratos, si vamos a aceptar esas diferencias en el arbitraje y vamos a tener todo en contra, pues mejor hay que regresar a Libertadores y hay que regresar a participar en Sudamericana, en Libertadores, que es muchísimo más talento. Hay muchísimo más talento allá que estar jugando contra el Orlando City o estar jugando contra el Galaxy o estar jugando. Entonces, creo que no se deben aceptar este tipo de torneos ya. Es más fatiga también para el jugador. Puede haber lesiones, puede haber muchísimas cosas y la realidad es que no entrega nada. Un ejemplo claro, rápido, un paréntesis rapidito. Mundial de Clubes, otro torneo que se inventó la FIFA recientemente. Aquí a lo mejor muchos dicen fue un invento, que la realidad es que a mí me encantó. El Mundial de Clubes, para mí el formato nuevo es excelente. No sé, me atrevería a decir es el mejor torneo de clubes que he visto. Obviamente guardando sus proporciones, ¿no? Hasta la Champions y así, pero aquí muchos dirán, también es un torneo inventado, no lo quiere jugar nadie o no le importa a nadie, etcétera, etcétera. Pudimos ver claramente que a los equipos brasileños les importó muchísimo. Pudimos ver que al equipo europeo también en cierta parte les importó, aunque el timing no era el perfecto porque estaban en pretemporada. Pero ojo, este torneo tenía un beneficio bastante grande para los clubes y era el beneficio económico. O sea, era muchísimo dinero que le repartían al club por ganar un partido, por avanzar de ronda y sobre todo por ser campeones. Es un incentivo bastante grande porque con eso puedes invertir en mejores jugadores que te van a ayudar para tu torneo local o tu liga local y por muchos años. Entonces ese es claramente un incentivo bastante atractivo. Aquí en Leagues Cup no se tiene ni ese incentivo. O sea, los premios son bastante bajos que no les sirve para contratar absolutamente a nadie. Entonces no hay incentivos. Se tiene arbitraje en contra, se tiene todo en contra, juegos de visita, todo el torneo, malos arbitrajes, malas canchas, ni siquiera hay tan buenas entradas porque podemos ver el día de hoy todos los estadios vacíos de MLS, aunque fueran entre semana. O sea, tampoco hay tan buenas entradas. No entiendo por qué se sigue jugando este torneo. Ojo, para uno como apostador, para uno como tipster, es un torneo bastante atractivo en donde se le puede sacar mucho provecho y lo hemos hecho o lo hicimos en fase regular. El día de hoy en cuartos de final no nos fue tan bien, pero en fase de grupos nos fue bastante bien. Para uno que apuesta o que le gusta eso, es bastante atractivo, pero de ahí en fuera, para la gente en general y sobre todo para los jugadores, no aporta absolutamente nada. Así que Liga MX humillada y derrotada, sí. Liga MX inferior a MLS, absolutamente no. Saludos.